Muy buenas noches. Hoy comenzamos un nuevo programa del amor sobrenatural de Dios. El programa 78. Un programa donde el Espíritu Santo, como lo hemos dicho siempre, quiere interactuar contigo y conmigo de una manera sobrenatural. Por eso el programa se llama El amor sobrenatural de Dios. Un programa diferente donde Dios quiere interactuar con todos por igual. Porque es la esencia de Dios sobrenatural. Quiere actuar para aquellos inconversos, para aquellos que no conocen a Dios, para aquellos que están confundidos en la religiosidad, en la percepción humana dentro de la carne de lo que es Dios, y para aquellos que están en un proceso de santificación, para aquellos que están en un proceso de conocer de la manera más bella, más sobrenatural a Dios. Y Dios en todo momento nos ha dicho: quiero convencerte de una manera sobrenatural, quiero convencerte de una manera fuera de lo normal, quiero convencerte de una manera verdaderamente como soy. Yo no vengo a culpar al mundo, yo vengo a salvar al mundo. Yo entregué a mi hijo. La razón de las buenas nuevas de salvación nada tienen que ver de cualquier precepto, de cualquier condición preestablecida dentro de ti, que tú mismo en la carne has hecho, por muchos factores, por maldiciones heredadas, por pecados mutados que vienen del pecado original, y así sucesivamente, por daños recibidos. Y día tras día el Señor últimamente está detallando cuidadosamente cómo quiere interactuar contigo. Y por eso te está diciendo: creación, enemiga mía, yo no vengo a culparte, yo vengo a salvarte. La creación se apartó en la completa y más directa y triste traición a mí como la esencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos dice la gloria de Dios. Y cuando tú piensas, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Yo también pensaba mucho así. Cuando era inconverso, cuando era religioso, cuando era fanático, cuando era carnalmente equivocado, en preceptos hechos por ignorancia, por una educación heredada, por doctrinas y dogmas establecidas por el hombre, en colegios que yo estudié, en colegios que usted estudió, en conceptos que se fueron preestableciendo en su carne, que crearon en usted un Dios completamente diferente a lo que es Dios, a lo que es la esencia del Dios verdadero. Y hoy el Espíritu Santo te dice la gloria de Dios.
¿Qué es la gloria de Dios? Como decía, muchas veces me pregunté lo que es la gloria de Dios. Y hoy soy testimonio fiel y verdadero, vivo, por la gracia de Dios, de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la esencia de Dios. Es lo que es Dios desde el día 1. ¿Y cuál es el día 1? Del día 1 que te rindes a Él, que dejas que Él te convenza, que Él mismo, el Espíritu Santo, te convenza y derrame sobre ti la realidad. Una realidad cruda, pero una realidad que va a hacer la diferencia entre tú ser hijo de Dios y ser creación enemiga de Dios. Y cuando Dios, como lo hemos hablado, y sigue el Espíritu Santo estableciendo la esencia en la realidad de la verdad, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos lleva a la verdad. Nadie más, nada más. Es el Espíritu Santo que nos lleva a la verdad. Y precisamente aquí el Espíritu Santo te dice hoy la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Y el Espíritu Santo, en su infinito, cuidadoso y estricto amor sobrenatural, te saca de la carne, en la esencia pura, en la esencia donde comienzas a entender quién es Dios. Primero comienzas a entender quién eres tú en la carne. ¿Por qué tú eres creadora enemiga de Dios, creación enemiga de Dios? ¿Por qué tú eres pecador? ¿Por qué en la esencia más pura, en la revelación cuidadosa, sobrenaturalmente amorosa de Dios, te revela, convenciéndote la realidad de lo que eres, la realidad de por qué eres lo que eres y la realidad a dónde vas, cómo estás? Cuando entiendes esa realidad espiritualmente, entonces Dios viene y te enseña su gloria. La gloria de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Dios es Dios. Dios es fuente de vida, fuente de amor, fuente de verdad, fuente de paciencia, fuente de humildad, fuente de revelación, fuente de sabiduría, fuente de control propio, fuente de misericordia, fuente de entendimiento, fuente de concertación. El Dios que une, no que desune. El Dios que establece, no que destruye. El Dios que transforma, no que olvida. Cuando Dios te va revelando su esencia, se centra en 3 áreas importantes. Su amor. Y cuando entiendes el amor de Dios, porque el Espíritu Santo en ese proceso de revelación, de convencimiento, deposita su amor. Cuando sientes esa paz, ese amor tan grande, al mismo tiempo Dios en esa parte del amor te revela su gloria. La gloria del amor infinito de Dios, que Dios buscó durante todo el proceso de la creación.
durante todo el desarrollo de la creación después de la caída del hombre? La reconciliación. La voluntad de Dios en su gloria para reconciliarse con su creación siempre estuvo como estandarte de la esencia de lo que es Dios, la reconciliación. Tengo que reconciliar a mi creación conmigo. Y ahí comienzas a ver la gloria de Dios en el misterio de la salvación. En ese amor de Dios ves el misterio de la salvación. En ese misterio de la salvación entiendes verdaderamente quién es Dios. En ese misterio de la salvación, Dios te lo divide en el misterio de la propiciación, el misterio de la redención. En el misterio de la propiciación, entiendes en la esencia de la misericordia de Dios, no solo el amor, ¿por qué Dios entrega a su Hijo único, unigénito? En el proceso de la propiciación, Dios te va demostrando cuidadosamente por qué tuvo que ser Jesús. ¿Por qué Jesús fue hecho carne? ¿Por qué Él envió a su único Hijo a hacerse carne y demostrar al mundo caído la esencia de la gloria de Dios? Al mismo tiempo que Dios te muestra su amor, su misericordia, también te muestra su justicia. La justicia que hizo por ti, creador, por ti, creación enemiga de Dios. La justicia que hizo el Creador por ti, cuando entregó su único Hijo, lo hizo carne. En un proceso donde Dios demuestra claramente a la creación el misterio de la salvación, el misterio del pacto, el Evangelio. En un proceso donde Jesús demostró aquí en la tierra cuál era el Evangelio. El Evangelio real, puro y verdadero, de la forma de vida que tenemos que llevar nosotros, creación de Dios, arrepentida y reconciliada en Jesús, para ser reconciliados con Dios. De esa misma manera, Dios te demuestra su justicia en el entendido de quién es Dios, de por qué Dios tuvo que dar su Hijo. Porque la deidad de Dios, la santificación de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, tenía que ser aplacada esa ira por esa condición de Dios sobre el pecado del mundo. Y el único que podía aplacar esa ira era el Hijo de Dios, Jesús. Y cuando unes en este convencimiento y revelación de la esencia de Dios en ti, en esta gloria que Dios te está enseñando, comienzas a entender la esencia viva. Cuando te arrepientes, entregas lo que eras. Dios entrega tu corazón a su Hijo, que después de haber resucitado al tercer día, venciendo la muerte, la mentira y la maldad,
está a la diestra del Padre, justificándote a ti y a mí, porque fue carne. Porque es la esencia viva, viva, de lo que es el verdadero evangelio. Una vez aceptas, entregas el viejo yo, Dios lo toma, entrega tu corazón a Cristo, y en esa entrega del viejo yo te comprometes a vivir una vida completamente rendida a la voluntad de Dios. Ya no tienes libre albedrío. Y en ese proceso espiritual, porque desde ese momento se abre la revelación espiritual, se abre la dirección espiritual, se abre la comunión espiritual. Dios se garantiza en el proceso de que tú vas a caminar tomado de la mano con Él, porque Él va a ser presencia en ti, en tu corazón. Ahí recibes el amor de Dios, un amor sobrenatural, un amor donde entiendes cómo Dios te amó por la revelación del proceso espiritual, del proceso donde puedes ver completamente la gloria de Dios en ti. Y desde ese momento comienzas a ver la gloria de Dios en todos y cada uno de los aspectos de lo que representa Dios. Comienzas a ver la gloria de Dios en ese amor que deposita en ti. Un amor sobrenatural. Un amor literalmente sobrenatural. Un amor que tú en tu carne jamás pudiste experimentar. Al nivel de tanta pureza, de tanta belleza, de tanta realidad que tu carne tiembla, al punto que ya no te amas tú, amas a Dios. Y ves la gloria de Dios en ti cumpliendo ese primer mandamiento que entregó a Moisés, amar a Dios sobre todas las cosas, la esencia. Ahí comienzas a sentir el amor de Dios. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, comienzas a amarte a ti diferentemente. Comienzas a amar a tu esposa diferentemente, a tu esposo, a tus hijos, a tu parentela, a tus vecinos, a todo el mundo. Y comienzas a descubrir, a sentir, a palpar, a disfrutar en un pleno gozo espiritual, en una sabiduría, en el amor indescriptible, en un dominio propio en el amor indescriptible, en una seguridad en todos los niveles de tu vida indescriptibles. Y comienzas a ver la gloria de Dios de la manera que tú nunca te imaginaste. La esencia de lo que es Dios. Cuando puedes amar lo que nunca descubriste y como nunca lo descubriste. Y cuando puedes detestar, odiar lo que antes amaste. Y hablo espiritualmente. La realidad de los sentimientos puros de la esencia del amor de Dios, la gloria de Dios. Cuando comienzas a sentir amor por aquellos que te hicieron daño, por aquellos que te fallaron, cuando comienzas a sentir un verdadero amor por aquel que tú no conoces, por aquel que no es nada tuyo, cuando comienzas a sentir
La gloria de Dios en querer compartir ese sentimiento de victoria, ese sentimiento de triunfo, ese sentimiento de completamente la esencia del sentimiento más puro y maduro espiritualmente. Cuando te sientes completamente completado. Cuando sientes que tu vida tiene un sentido diferente. Cuando sientes la gloria de Dios en amar a Dios sobre todas las cosas, en las diferentes esencias de tu realidad carnal. Cuando puedes amar a Dios sobre todo, sobre ti, sobre todos. Cuando puedes amar cada aspecto de la gloria de Dios en la verdad, en la misericordia, en la honestidad, en el amor, en el compartir, en el entregar, en el ayudar, en el conciliar, en el unir, en el construir, en el edificar. Construyes las bases de la esencia de lo que es Dios en otros y edificas la voluntad de Dios en la esencia en otros también. Cuando puedes llegar a la seguridad de que estás caminando en el mundo caído que te tenía atado, que no tenía salidas, que no tenía razón de ser, que no había un sentido de vida, que no había un sentido real de triunfo, porque no tenías el sentido de la eternidad, porque no sentías el sentido en el camino de la dirección de Dios, que era en el camino de la edificación de la parte esencial del pacto, de por qué Dios se reconcilió contigo, de por qué Dios te entregó a su Hijo, de por qué Dios dio lo más preciado que Él tenía, su único Hijo, por ti. Cuando entiendes en el amor de Dios la esencia pura y maduramente espiritual como nunca antes experimentado, ahí entiendes y ves el porqué del pacto, en el sentido más bello, que es el sentido de la transformación en la santificación, en el proceso, en tu vida aquí en la tierra. Cuando Dios te enfrenta en su bello y más profundo amor a la edificación, a la transformación y a la construcción del nuevo yo en ti, caminas con una esperanza sin límites, con una seguridad sin límites, con una felicidad sin límites, con una seguridad sin límites y con una sabiduría que no importa bajo las circunstancias que camines en esta tierra, vas a caminar en la seguridad que estás caminando en obediencia a tu Padre, a tu Creador. Y que sabes que vas caminando en un proceso de santificación, en un proceso de preparación para cuando seas llamado
aquí en la tierra, en tu último día, seas llamado aquí en la tierra a morar con Dios. En el sentido de que estás cumpliendo un propósito, que tu vida ya tiene un propósito. Que no era un propósito efímero, un propósito que se podría, un propósito que se acababa, un propósito completamente efímero. Descubres la esencia del pacto, las buenas nuevas de salvación en el Evangelio, que es el propósito de santificación en obediencia para prepararte a la vida eterna. Esa es la gloria de Dios. En sus diferentes vertientes, Dios te va revelando espiritualmente lo que nunca conociste en la carne, lo que nunca pudiste experimentar. Comienzas a ver al Dios verdadero, al Dios sobrenatural, al Dios merecedor de toda honra y de todo respeto, al Dios merecedor de toda adoración. Comienzas a entender que tu deseo en el espíritu, alma y corazón es adorar a tu Padre, adorar a tu Creador. Lo adoras en ese crecimiento en santificación que produce en ti glorificar a Dios todo el día. Entiendes que nada de los preceptos que tú tenías de que Dios era religión y que Dios estaba preestablecido en la carne y atado a un concepto efímero, completamente equivocado, para llevarte precisamente en una mentira creada por la creación, en el pecado, donde te llevaba a un camino sin salida. Porque la esencia del Dios que conoces en este proceso preestablece en ti la esencia de su deidad. Las bases claras de quién es Dios. La realidad clara de cómo es Dios. Y la seguridad clara de lo que vas a esperar de Dios. Cuando entiendes en esos niveles, por revelación espiritual, nada de carne, porque Dios se garantiza en el convencimiento, en el proceso de convencimiento, a enseñarte que Él no es carne. Que tu carne no define quién es Dios. Que tu carne no está creada para entender quién es Dios. Que solamente en una comunión establecida en la realidad y voluntad de Dios en el pacto contigo, te abre las puertas espiritualmente para comenzar el proceso de santificación en ti. Ahí comienzas a entender quién es Dios. Ahí comienzas a entender cómo Dios ve el pecado. Ahí comienzas a entender cómo Dios juzga a su creación. Todos por igual. Los que están bajo el pacto y los que están equivocados y los que son enemigos de Dios. Todos creados bajo el mismo parámetro de la esencia santífica, pura y verdadera de lo que es Dios. En esa esencia que te lleva a ti y a mí a enfrentar al Dios de justicia y al Dios de gloria. Cuando se te ha revelado, sientes una alegría, sientes que volviste a nacer, sientes que hay un sentido para vivir, que el sentido no es
un refrito enmarcado en cosas que se acaban, enmarcado en mentiras, enmarcado en placeres carnales que se acaban y que te llevan paso a paso a la perdición de tu alma. Cuando Dios te da el libre albedrío, Dios establece en ti la esencia del pecado. Dios te revela, porque si algo no pudo haber hecho el pecado, fue engañar a creyente o no creyente sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que es correcto y lo que es pecado. Y Dios te revela en su gloria la esencia básica, que entiendas que tu condición de pecado, sin aceptar el pacto, no importa lo que hagas en la tierra, te justifica ante Dios. Lo único que puede reconciliarte con Dios es la aceptación del pacto. Es la aceptación en el entendimiento de lo que Dios te revela en el Espíritu y no la carne. Es la aceptación bajo el sentir en tu espíritu, alma y corazón la verdad que te revela el Espíritu Santo. No es cualquiera, es Dios. Es la seguridad de que al firmar ese pacto con Dios, al aceptar ese pacto con Dios, caminas en un proceso de santificación, donde vas a ver y palpar la esencia de Dios en ti. Nada menos y nada más que la esencia de Dios en ti. Cuando entiendes esos niveles, bajo la completa y estricta revelación de Dios, ahí comprendes lo equivocado que estás en el pecado. Ahí entiendes y se te es revelado cuál va a ser el resultado de seguir llevando una vida en contra de Dios. Porque cuando entiendes y comprendes la esencia de Dios, entiendes que eres un enemigo de Dios. Entiendes que Dios no hay manera de engañarlo. Entiendes que tu Creador te conoce a ti de la A a la Z. Conoce tu corazón. Y entiendes finalmente que la voluntad de Dios no es condenarte, es todo lo contrario, salvarte. Y ahí comienza el proceso de aceptación en la negación más cruda y madura de tu esencia en la carne. Ahí comienza tu proceso de salvación. Ahí entiendes que una cosa es pensar en la carne que estás salvo y otra cosa es que el Espíritu Santo te revele cómo eres salvo por la gracia bajo la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes. Como todos los días, el Espíritu Santo quiere decirte: yo no vengo a condenarte, yo no vengo a destruirte. Yo vengo a reconciliarme contigo y a darte la oportunidad para que vivas conmigo la vida eterna en el cielo. Y vengo a decirte sobre las condiciones en las que tú caminas con una doble vida, que te van a llevar seguro a la condenación en el infierno. Porque cuando yo te revelo quién soy Dios, quién soy yo como Dios, entiendes en el Espíritu cuál es mi esencia sobre el pecado. ¿Qué pienso yo del pecado? ¿Cómo detesto al pecado? ¿Y cómo juzgo yo de acuerdo al pecado? Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos dice hoy una vez más:
te extiendo otro llamado. Hoy te digo la gloria de Dios. Porque te garantizo que en todo el proceso vas a ver mi gloria en cada área. Vas a ver cómo me glorifico en ti, hijo, cuando aceptas el pacto. Y vas a ver cómo la gloria en mí va a reflejar todo lo nuevo que vas a dar. Todos los frutos que vas a dar. En el pleno conocimiento y crecimiento en santidad. Para prepararte. Para yo recibirte en el cielo. En el entendimiento espiritual de mi santidad. Ahí llegas a comprender quién soy yo. ¿Quién soy yo como Dios? Como todos los días, Dios te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy, sino porque te puedes seguir distrayendo y puedo venirte a buscar esta noche. Y si no tienes tus cuentas arregladas conmigo, vas al infierno. ¿Okay? Esto no es un juego. Esto no es religión. Esto no es cuento de camino. Estás hablando de tu vida eterna en el cielo o en el infierno. Tú escoges. Dios te bendiga.